cada semana descubro una cosa nueva de la UTE y me da una alegría nueva la UTE, que es algo de lo que a uno le permite seguir trabajando en este trabajo que, créanme, es un trabajo muy intenso. Evidentemente el cambio de la matriz ha sido muy importante y arrancando ya de lleno a parte de lo que hoy íbamos a analizar, ese cambio de la matriz creo que la gente lo ve, porque va por las carreteras y ve los molinos, ve que hay energía, ve que es un tema que hasta todo el mundo está alineado en que se hizo en equipo, que se hizo con una amplia participación, con un apoyo parlamentario de los partidos políticos en su momento, se hizo en clave de trabajo en equipo. Y quizá la parte más difícil de entender es la que tiene que ver si eso ha repercutido en una reducción de los costos o no. Si uno analiza lo que se hizo y cómo se planificó, era para reducir los costos. Y se hizo para reducir los costos, y la decisión de cuánta eólica, cuánta fotovoltaica, la biomasa, el respaldo térmico, la hidráulica, las interconexiones, que son en definitiva nuestra matriz eléctrica hoy, se hicieron en función de un objetivo económico, reducir el costo. Evidentemente garantizar el abastecimiento, cosa que hacía muchos años que no podíamos garantizar. Hoy garantizamos el abastecimiento, ahora después vamos a hablar con los temas de los costos, y evidentemente además es en un clave de energías renovables, ameno con el medio ambiente, eso casi que de rebote, porque bueno, efectivamente Uruguay es amigo del sol, del viento, del agua, tenemos unos recursos naturales. En el mundo se está volcando a tomar los recursos naturales y convertirlos en energía, porque primero hay abundante recursos naturales en ese sentido, y es la energía que están teniendo los países más allá del recurso fósil, que por supuesto va a seguir siendo explotado hasta que se extinga, pero no es una alternativa sustentable a futuro. Y cuando hablo de futuro quiero decir el próximo siglo. Hoy estamos haciendo lo que va a pasar con los países que se le termine el combustible dentro de 50 años. Hoy ya lo tenemos una matriz renovable y, como le decía, de mínimo costo. Y cuando hablamos del cambio de matriz y hablamos de los costos, fíjense que en estos años se han dado un montón de circunstancias a la vez. Fíjense, tuvimos la última gran sequía, fue en el año 2012. Tuvimos un sobrecosto energético de 450 millones de dólares. Podría haber sido 1.000 millones de dólares más. Esos 450 millones de dólares nos obligaron a endeudarnos. Bueno, la deuda asociada a eso que se contrajo en 2012 fue pagada toda en los años siguientes, en 2 o 3 años. En el mismo periodo ahorramos 300 millones de dólares en el Fondo de Estabilización que van a estar a disposición para próximas sequías. En el mismo periodo hicimos inversiones que históricamente nunca se habían hecho en el sector eléctrico. Se pudieron hacer en el periodo pasado 1.700 millones de dólares. En este periodo tenemos como 1.400 millones de dólares, de los cuales ya llevamos 500 millones de dólares entre el año 15 y 16. En el mismo periodo que cambiamos la matriz, que además se cambió en clave de revolución porque se hizo muy rápido, pudimos mejorar el salario del trabajador de UTE. Eso era un debe en el periodo 2005-2009. La única empresa pública que no ajustó su salario fue la UTE. Eso también lo hicimos a caballo, digamos, de todo lo que venimos haciendo estos últimos años. Además lo hicimos sin aumentar el endeudamiento. El endeudamiento de UTE es bajo y se mantuvo bajo, más allá de pequeñas variaciones. Pero eso, ¿por qué lo hicimos? ¿Y por qué pudimos hacer todo eso? Además, en un momento, y eso es notorio, que en el año 15, 16 y 17, el Poder Ejecutivo explícitamente, está previsto incluso en la ley de presupuesto, le pidió a las empresas públicas que contribuyeran a disminuir el déficit fiscal, que contribuyeran a bajar un punto el déficit fiscal del gobierno central. Y en ese sentido también lo hemos hecho porque hemos mejorado la versión de resultado, hemos mejorado la productividad, hemos ajustado todo lo que se pudo ajustar, evidentemente con tensiones, porque esto siempre tiene tensiones, pero fíjese que todo eso, ¿cómo lo pudimos hacer? Lo pudimos hacer porque cambió la matriz, cambiaron los costos, bajamos 500 millones de dólares el costo de abastecimiento de la demanda. Pero además, el costo de la energía eléctrica
desde el año 2010 al fin del año 16, bajó un 16% respecto al IPC. Y si analizamos los últimos 3 años, que incluso fue los años que hemos mejorado el aporte a rentas generales en una política explícita, expresada por el señor ministro de Economía cuando hizo la última difusión del ajuste de tarifas, lo hicimos estos 3 años en el cual incluso el ajuste, año 15, 16 y 17, al final del día termina siendo también por debajo del IPC. Evidentemente bajamos la velocidad con que veníamos bajando porque tenemos esta mirada, digamos, que el Poder Ejecutivo, en el marco de sus competencias, le pide a las empresas públicas. Y todo eso nunca podría haber sido hecho si no hubiésemos cambiado la matriz eléctrica. Hoy no estamos diciendo que la energía es más cara respecto al IPC, estamos diciendo que es más barata, pero además hicimos todo lo que acabo de describir. Lo que no entiende muchos ciudadanos es por qué se aumentan las tarifas, si bien la de UTE quedó despegada del aumento de las otras empresas estatales, digamos, hay ganancias, pero se aumentan, ¿no? Se aumentan las tarifas. ¿Cómo es eso? Bueno, porque primero, no se reduce, por ejemplo, el pago que hace UTE a las energías, digamos, a los parques eólicos cuando son privados. Eso no se toca. La gente siente, bueno, ¿y por qué me sacan a mí y no bajan la tarifa que le cobran que le pagan en dólares a fulano de tal? Pero eso en Uruguay no es planteable. Nosotros, para lograr cambiar la matriz eléctrica, que lo tuvimos que hacer en clave de buscarle la vuelta, porque evidentemente nos hubiese encantado tener la plata para desde UTE hacer las inversiones y esos 2.000 millones de dólares que han puesto los privados para parques eólicos, que los hubiese puesto UTE con endeudamiento de UTE. En el mismo momento, UTE, en esos 2 periodos, habrá invertido 3.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares. Estamos hablando que 2.000 millones es mucho, y estamos hablando de que el presupuesto de inversión de UTE es el mayor en la historia de la UTE, analizado, digamos, en contexto en costos constantes. Por tanto, esos 2.000 millones de dólares había que buscarle la vuelta. Nunca hubiese pasado que hubiésemos transformado la matriz si no hubiésemos puesto sobre la mesa contratos que le dieran garantía de una pequeña ganancia, que es el 10%, a los inversores que hicieron las inversiones. Entonces, ¿qué otro mundo existe? Si a mí alguien me explica otro mundo, bueno, y el otro mundo es quizá el que encontramos con ir al mercado de valores con parques que desarrolló UTE, pero son versiones de lo mismo, de buscarle la vuelta, de fuera del espacio fiscal, lograr que las cosas pasen. O sea, pararse en la vereda enfrente y criticar es un bollo, pero la verdad es que si no hubiésemos hecho lo que se hizo, hoy lo que tendríamos que estar diciendo es a quién le estaríamos tratando de comprar energía, en la región está complicada, o estaríamos teniendo unos costos y estaríamos diciendo que la energía subió respecto al IPC. Y esto es absolutamente al revés. Y como yo bien le decía, el ajuste tiene que ver con un número que es el paramétrico que resulta de las variables normales. El dólar, o sea, la tasa de cambio que nos pega muy fuerte, tenemos una economía dolarizada porque los insumos son en dólares en el sector energético, el tema del índice medio de salarios, porque tenemos que ajustar los salarios ahora a un 8 y no sé cuánto %, tenemos lo que son las compras en pesos, o sea, el IPC también nos impacta, y tenemos lo que es el barril de petróleo. Si analizamos eso, más la variable regional, que la colocación de energía en la región es algo que está bastante volátil por la situación de nuestros vecinos, analizamos eso, nuestra variable de ajuste daba un número, pero como explícitamente lo expresó el propio ministro de Economía, había que fortalecer las cuentas nacionales. Y en ese sentido, y como decía, está en la ley de presupuesto, esto es sin nada oculto, los números de UTE son públicos, son conocidos, y con todo eso incluso estamos pudiendo ajustar por debajo del IPC. Cuando está en su etapa de colegio, no sienta esa necesidad de salir a trabajar por las causas justas. El problema no son la falta de ideales en los jóvenes, sino es la traición que muchas veces los adultos hacen o hacemos a los ideales de los jóvenes.
Yo siento que sobre todo en el 2001, con toda esa crisis tan grande de representatividad de los partidos, se puso en evidencia de qué manera los partidos se iban transformando en máquinas electorales para ubicar gente en los cargos y dejaban de cumplir con la tarea de intermediación que tiene que tener el partido político, de promoción de liderazgos y demás. Ahí empezó, digamos, esta cosa de cuestionamiento que yo tenía hacia el funcionamiento del radicalismo y de los partidos. Si yo tomo solo café con mis partidarios, la verdad es que no colaboro a mejorar nada. Lo que tengo que hacer es tomar café con el resto, y me parece que lo bueno que hay en este tiempo, en este gobierno, es que acepta el diálogo con los diferentes. Venimos de muchos años prácticamente de descalificación del que pensaba distinto. El riesgo es que cada vez hay como más desconfianza en la política, ¿no? En los jueces. Y yo creo que es nuestra responsabilidad reconstituir un poco también ese clima de confianza que debe haber en una democracia sobre las instituciones democráticas. Así como alguna vez los argentinos tuvimos la madurez y la decisión de decir nunca más a las dictaduras que interrumpieron la estabilidad institucional y violaron los derechos humanos, podamos en conjunto decir nunca más la corrupción. Recibimos en La Sed y el Agua, junto a Raquel Daruech, a Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer es una mujer que ha acusado y que ha llevado adelante una serie de denuncias por su profesión de abogada, de política y de compromiso frente a la corrupción sobre el último periodo, el periodo kirchnerista. Eso lo podemos leer en Yo Acuso, pero a mí me gustaría empezar por quién está atrás de este Yo Acuso pertinazmente. Y, por ejemplo, si te viene a la memoria así rápidamente, ¿cuándo sentiste que tenías que pelear por primera vez contra lo injusto o lo que tú entendías injusto o corrupto o por fuera de la moral? Gracias, Raquel, por la invitación, y muchas gracias a todos y a todas por estar. La verdad es que a mí me pasó como la mayoría de los jóvenes. Es difícil que un joven, cuando está en su etapa de colegio, no sienta esa necesidad de salir a trabajar por las causas justas. El problema no son la falta de ideales en los jóvenes, sino es la traición que muchas veces los adultos hacen o hacemos a los ideales de los jóvenes. Entonces, para mí la motivación fue esa. Yo estaba en el colegio secundario y sabía que quería dedicarme a la política, y tenía incluso una especie de liderazgo casi natural delante de la clase, y siempre cuento, digamos, esto desde lo personal, que yo estaba esperando cumplir los 18 años para afiliarme al partido político. Yo me afilié al Partido Radical en ese momento, y para sacar registro de conducir. Eran las dos cosas que en simultáneo quería, así que desde muy joven fue. Y cuando la recuperación democrática en el año 83, bueno, yo fui de los muchos argentinos que se inspiraron atrás de la figura de Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín fue el gran motivador y el gran inspirador para muchos de nosotros en las buenas causas que tienen que ver siempre con poder vincular no solamente la lucha contra la corrupción, sino la lucha por un mundo más justo, ¿no? Y la idea del mundo más justo tiene que ver con esto. El problema de la corrupción no es un problema, recién pasaba en algo que yo digo siempre, no es un tema meramente moral. En la Argentina la corrupción ha tenido costos sociales y humanos terribles, y en nuestro caso ha cobrado vidas humanas. Esto es lo que ha ocurrido, entre otras cosas, con lo que se llamó la tragedia de Once del ferrocarril Sarmiento, donde murieron más de 50 personas en un episodio que la propia justicia dijo era casi una consecuencia inexorable de cómo funcionaba una maraña mafiosa de funcionarios, empresarios y sindicalistas, que en lugar de destinar la plata al mantenimiento de los trenes, se la llevaban a sus cuentas personales. Haber transformado un concepto que en el Uruguay era hablar de turismo solo en la costa atlántica, poder hoy tener el enorme orgullo de decir que hoy se habla de turismo en todo el país, pero fundamentalmente como una actividad cultural, de educación y fundamentalmente de relacionamiento entre los pueblos.
El turismo social, ese sistema que el presidente Tabaré Vázquez nos pidió que ayudáramos a construir, es decir, todos los que tenemos que ver, porque no es solo el ministerio tiene una parte, pero el MIDES hace lo suyo, el BPS hace lo suyo, la NEP hace lo suyo, hay colonias de vacaciones de los sindicatos, hay mucha gente que hace turismo social, por eso nosotros decimos que casi 90.000 el año pasado viajaron a través de estas modalidades. Ahí vamos a seguir insistiendo. Hoy tenemos 5 programas de jóvenes, de tercera edad, de estudiantes, de trabajadores y de quinceañeras, chiquilinas que cumplen 15 años, beneficiarias de asignaciones familiares, que tienen su fiesta y su viaje con la misma calidad de servicio que la tiene cualquier turista. No es un turismo para pobres, es turismo social, es decir, asistir al que no puede, en el concepto de derecho humano que tiene, que el Ministerio adoptó y que la OMT tiene desde el año 80 creo, 89, no me acuerdo bien, pero que la OMT hacía mucho tiempo que lo tenía, Uruguay nunca lo había incorporado, el Ministerio incorporó ese concepto de que el ocio y la recreación le mejoran la calidad de vida a la gente y por lo tanto también son parte del derecho humano. Y este año la consigna de la Organización Mundial del Turismo es turismo accesible para todos. Esa es un área donde todavía Uruguay tiene mucho para hacer, estamos muy lejos de lo que se precisaría, pero estamos dando algunos pasos. Vamos ahora el 28 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo, a premiar o a distinguir algunas infraestructuras hoteleras en Colonia y en otros lugares que han hecho un esfuerzo por la accesibilidad, que es mucho más que la rampa, no es solo la rampa, hay otra variedad inmensa de cuestiones. Bueno, ahí yo creo que tenemos un debe grande, yo no me quiero ir del ministerio sin tener eso afirmado, porque a veces la discusión de la inclusión social habla solo de la pobreza, y hay 300.000 personas con discapacidad en el Uruguay a las que nosotros tenemos que ofrecerles los mismos servicios que a cualquier otra persona. Bueno, ahí estamos trabajando, pero te diría que en grandes líneas ese es las líneas de trabajo del Ministerio para este quinquenio. ¿Tenemos un lugar en el mundo en este momento? ¿Uruguay? Sí. Sí, sin ninguna duda, y lo digo con propiedad. ¿Pero por porque Mujica, que es casi un rockstar para el mundo, o por el proceso que simbolizó en su momento el expresidente? Cuando yo era directora de turismo en Montevideo, en el 2000, explicarle a la gente dónde estaba Uruguay era una odisea. Perdíamos una hora y media para explicarle que estábamos entre Argentina y Brasil y que no éramos Paraguay y que no sé qué. Hoy, realmente, cuando nosotros nos paramos en el mundo, al Uruguay lo conocen por el Plan Ceibal, sin ninguna duda, por la trazabilidad de la carne, sin ninguna duda, por la agenda de derechos, el matrimonio igualitario y otras cuestiones que hacen a la sensibilidad de mucha gente, sin ninguna duda. Es decir, hoy Uruguay tiene una cantidad de elementos que lo han posicionado en el mundo y lo han posicionado muy bien. Los uruguayos también tenemos un triste rating por ahí, que es la sociedad que se siente más frustrada. Y eso, la pregunta viene por las expectativas que tenemos de qué queremos ser y las realidades con las que nos encontramos. Esa distancia es lo que de pronto nos frustra y nos vuelve pero tan críticos, hipercríticos en estos momentos. No estoy inventando. Esto es así, salimos a la calle y esto es así. Hay de todo. Porque también cuando salís también cuando salís a la calle podés encontrarte con la respuesta del pueblo uruguayo al drama de Dolores. Ahí se mostró lo mejor del Uruguay, la solidaridad de un sindicato, pero la solidaridad de los empresarios, de los profesionales, de la gente común, fue desbordante. Por lo tanto, hay que tener un poco de cuidado. A veces lo peor es lo que aflora primero, pero yo tengo mucha confianza en el pueblo uruguayo y creo que a veces la frustración también se da en procesos, digamos, en países de América Latina. Todos sabemos que vivió de crisis en crisis. Entonces, en el 2005
para sintetizarlo digo, cualquier monedita servía. En el 2016 cualquier monedita no sirve porque el listón de la gente se puso más alto y eso lo tenemos que entender y además está bien que sea así. Sexualidad, a la sexualidad elegida, placentera, no con relaciones de poder, cuando ellos estén preparados para encarar una sexualidad desde un derecho a tener a la sexualidad elegida, informada y no vinculada a la sexualidad, a la reproducción. Se recibió de médica en octubre de 1995 y como pediatra en el 2001. Ha trabajado en la administración de los servicios de salud del Estado, en programas específicos de ACE y del Ministerio de Salud Pública, vinculados al área programática y temas de niñez, adolescencia y atención integral a la mujer. En 2012 pasó a coordinar Uruguay Crece Contigo, un programa que ha involucrado a 8.000 familias y ha cosechado logros concretos mediante una estrategia de cercanía en la que el Estado se acerca a las familias y trabaja de forma articulada, viendo a las personas desde una perspectiva integral. Bueno, y la sexualidad es, bueno, nosotros, y voy a hacer mención de una cosa, hace poco nosotros hicimos una estrategia con el programa Adolescencia, que ha sido trabajado hace años en el Ministerio, que es desde el 2015 de consultar a más de 200 jóvenes. Esto lo hicimos con el INJU y con una red de jóvenes de la sociedad civil, de Desempolvando tus derechos en salud, de cómo ven los jóvenes a los servicios de salud, cómo nos ven a veces autoritarios con una túnica, expulsivos, no de escucha, no de empatía, y eso ha significado que ellos nos hicieron toda una devolución muy sistematizada de cómo ellos ven sus derechos a la salud sexual y reproductiva, a la salud mental, cómo viven la violencia, cómo viven toda su cercanía y sus problemas vinculados a la salud. Una de las observaciones que ellos nos hicieron en el 2015 es de que precisan información adecuada sobre sexualidad, sobre salud sexual y reproductiva, sobre sus derechos, sobre el uso de la anticoncepción, sobre cómo es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, cantidad de observaciones y con los códigos que ellos tienen y las aplicaciones. En eso ellos nos hicieron la propuesta de tener una aplicación en los celulares ágil y con la propuesta de que se llame el Gurú del Sexo, que los convoco porque es el nombre, que no es que estemos promoviendo, porque ese día cuando hicimos el lanzamiento de la aplicación del Gurú del Sexo en la segunda instancia del Desempolvando en Salud, con Santiago Soto en el INJU, que hizo la promoción con la conducción de Rafa Cotelo y Agustín Casanova de Grupo Marama, un grupo que tiene mucha cercanía con los adolescentes jóvenes. Cuando llegué a mi casa, 2 de mis 3 hijas me dijeron: ay, mamá, te bancamos cualquier cosa, pero hablando de sexo en la tele no. Entonces, eso tiene que ver cómo los uruguayos vivenciamos la sexualidad, cómo los jóvenes en esta aplicación primero teníamos que buscar una aplicación que fuera amigable. Si uno pone pautas sobre salud sexual y reproductiva, los jóvenes no entran a una agrupación, a una aplicación espontáneamente con ese nombre. Hoy están entrando un ritmo de miles por día a ver qué hay detrás de eso, porque nosotros estamos muy preocupados por ese derecho a la sexualidad elegida, placentera, no con relaciones de poder, cuando ellos estén preparados para encarar una sexualidad desde un derecho a tener a la sexualidad elegida, informada y no vinculada a la sexualidad, a la reproducción. O sea, eso nosotros tenemos muy estudiado cuando los jóvenes en nuestro país inician las relaciones sexuales, cómo también eso está vinculado a condiciones de poder, de mucha negociación, de mucha vulnerabilidad. Y bueno, estamos trabajando desde la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, pero escuchando mucho a los jóvenes, y por eso estamos muy cercanos a trabajar con el sector educativo, a ver cómo profundizar y tener una educación sexual con los jóvenes mucho más cercana
a cómo los jóvenes viven su sexualidad y quizás queremos eso, que tengan una sexualidad elegida, con autonomía, informadas cuando estén preparadas y más lejos la etapa reproductiva. Porque sí, realmente ser o no mamá o papá en la etapa de adolescencia marca y condiciona muchísimo las posibilidades de inserción futura para esa persona y sobre todo para esas mujeres, las va a condicionar, y eso está muy vinculado en todos los estudios, lo que significa la reclusión doméstica, lo que significa en los indicadores de trayectoria educativa el tener o no, y por eso estamos muy preocupados, primero, en realmente disminuir muchísimo la tasa de fecundidad específica en la etapa de la adolescencia, y después el otro desafío es la reiteración del segundo embarazo. Cuando arranco de empresario, arranco a los 45 años. Si hoy me mira un joven, dice, pero este ya era un viejo que se tendría que haber estado jubilando. A veces analizo por qué a los 45 años se me ocurrió hacer Sonamérica. Explicar una fórmula de cómo se genera una idea y explicar una fórmula de que por qué una persona tiene pasión por esa idea es porque se dan una infinidad enorme de circunstancias diversas. Y surge la necesidad de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Yo me siento con la fuerza de hacerlo. Hay realmente una tendencia en el Uruguay, de que la gente emigra buscando trabajo. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es lograr que la gente se quede en el país, pero trabaje en el exterior. El fenómeno de Sonamérica es un fenómeno que yo pienso que más que nada el Uruguay, la contribución que ha hecho Sonamérica al Uruguay ha sido mostrar lo que significa la bondad de la apertura. Cuando se habla del modelo liberal, nosotros tenemos que ver que lo tenemos adentro y podemos a partir de él razonar si es bueno o es malo para el Uruguay. Porque se habla mucho en teoría, permanentemente se está discutiendo alrededor de todos estos temas. Pero cuando uno habla de que el Uruguay hay que abrirlo totalmente, que hay que permitir la entrada de capitales, la salida, la inmigración, eso es un país abierto. En ese caso, el régimen y lo que hizo Sonamérica fue aplicar exactamente lo que la ley permitía y hacer una pequeña experiencia, un proyecto que muestra el Uruguay abierto. ¿Cuánto factura aproximadamente Sonamérica? No importa mucho, y lo voy a decir, pero quiero aclarar antes, no importa mucho cuánto factura la empresa explotadora de Zona Franca, como se llama en la ley, que es simplemente alquileres y servicios, que no son pocos, pero que es la base de que todo eso funcione. Lo que importante que factura son las empresas que están adentro, y eso mucho no lo sé. Se informa el PBI de la contribución. Sonamérica factura $50 millones por año en toda esa estructura que tiene. ¿Y se aporta a rentas generales 4 millones de dólares? Se aporta lo que aporta, más diría yo, más por una razón, no más que eso, más que lo que aporta una empresa normalmente instalada en el país. ¿Por qué? Porque aportamos renta, patrimonio, seguridad social, absolutamente todo. Sonamérica estoy hablando, no las empresas clientas que están adentro operando. Y además pagamos un fee, una tasa, un canon sobre toda la facturación nuestra adicional por la concesión de Zona Franca. Por eso digo que pagamos más que una empresa que normalmente está constituida en el Uruguay. Lo que hacemos es administrar un régimen y en beneficio de él tratar de atraer compañías que se incorporen y que nuestro negocio particularmente será uno, pero el del Uruguay es mayor, que es el generar empleo, que es el de crear inversión y traer innovaciones y muchos cambios que son muy positivos para el país.
del arquero. Entonces no hay una solución que por tú eso digas. hay cuestiones, claro. Hoy te diría que la posibilidad de un vertedero en el corto plazo común, te diría que no es posible. Pero hay que dejar pautadas, pensado en las soluciones para el futuro. Una intendencia y se siente mucha responsabilidad, y más en un departamento como Canelones, somos 520.000 habitantes, entonces se siente que tenés mucha responsabilidad por muchas cosas que pasan en nuestro departamento. Yo digo, no voy a prometer magia, la magia no existe. Mirá, la verdad que te deben estar deseando pinchar, porque meterte en esta de la intendencia solo vos, te digo. Vamos a pensar en esto que a la gente le molesta mucho, esto de estar horas y horas en la carretera regresando. Y yo sé que ustedes me van a decir es que ha aumentado el parque automotor, es que el poder adquisitivo ha mejorado en los últimos 10 años, eso yo lo sé. Y es parte de la realidad, lo vemos. No de este año particularmente, pero digamos de este proceso de estos años. ¿Cómo se hace para mejorar eso? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Tiene Maldonado, Canelones, Montevideo? Y ya que no está Maldonado. Hay que integrarlo. Ya que no está Maldonado. Estamos hablando de a ver. No sé qué es lo que pasa, pero sé que la gente pasa 2 horas 45 para venir de Punta del Este acá, por ejemplo. Y más también, 4 horas. Y además cuando todo el mundo dice vamos a salir temprano, todo el mundo sale más temprano. Pero el problema más grande no está en el trayecto ese que va desde de repente Punta del Este a Atlántida, puede ser hasta El Pinar. El problema más grande está desde ahí para acá, o sea que es un tema muy nuestro, muy metropolitano, ¿no? Sí, sí. A lo que voy es que quien viaja a veces a Maldonado se dará cuenta que la mayor parte del tiempo se lo lleva este transcurso, este pasar por el área metropolitana, claro. De verdad. Salvo que tú justo te tomes uno que dice Piriápolis. Pero para eso se construyen puentes en el resto del mundo, ¿no? Pero a ver, acá es un tema complejo que tiene que ver con la movilidad. Lo que pasa es que digo, el eje está ahí, hacer que el transporte público sea eficiente y rápido, ¿no? O sea, ahora bien, también... ¿Un diseño nuevo del transporte público? Está bien. Bueno, obviamente tener un monorriel o un tranvía, sin duda, o sea, porque es una vía rápida que, chau, va como tejo, exactamente. Pero el problema es, claro, son los costos, o sea, porque todas esas cosas se pagan, tiene que tener una tasa de retorno, o sea, tiene que tener una lógica económica que de alguna forma lo pague, porque si no, no conseguís nunca la plata. Digamos, es como la gente dice, subte, dame 150 millones de dólares para cada kilómetro, te pongo subte en Montevideo, o 200, porque... Si me guío ¿150 millones? Entonces, por kilómetro. Es lo que sale un subte, exactamente. Claro, si ya vamos a un monorriel más caro, pero a un metrobús eléctrico, ya te anda entre 17 o 20 millones de kilómetros. Pero cada una, claro, un metro para ser pagado requiere que cada línea circulen por día 500.000 de personas, si no, los números no cierran ni a cañonazo. Ya un metrobús, estamos hablando de 70.000, metrobús 70.000 personas, digo, por lógica económica, ¿no? Pero tenés que tener, si no, no hay inversión. Claro, que tiene que ser de tal calidad ese servicio, claro, de tal fluidez, que se dejen los... que se sustituya la idea es esa, transporte público de calidad que invite al ciudadano. Claro, que es lo que pasa en muchas ciudades del mundo. El transporte público es tan bueno que a nadie se le ocurre andar en auto en la ciudad. Aparte implica que la ciudad ponga barreras a andar en auto. Andar en Londres o en París en auto tiene castigos, por lo menos en muchos lugares de París o de Londres, tiene castigos, ya sea en un estacionamiento o tenés que irte muy lejos. Siempre te invita a usar el transporte público, pero eso implica un servicio de excelencia. Parte de lo que estamos viendo es si nos justificaría un metrobús del shopping de la Ciudad de la Costa hasta que agarrara todo Giannatasio en Italia.
Pero implica acumulación, bueno, y ver los números, ¿no? Estamos hablando de un mínimo de tarea, no, tal vez 50. ¿Cuántas poblaciones dijimos que tenemos ahí? Sí, ahí tenemos 120 más, ¿no? 120 más lo que es el corredor costero montevideano, que tiene fuerza también, ¿no? Ese es 150.000 personas. Más todos los que venimos del Pando para allá, o sea que 150.000 habitantes que vienen antes de Montevideo. ¿Y hay un proyecto viable para eso o lo ven muy distante? Estamos en eso, estamos estudiando, estamos estudiando, hay alguna sector privado interesado en hacer una oferta. ¿Y por qué eso sería sector privado con público? Y te diría que... ¿Inversión privada? Te diría que... ¿Pagada sí. por el Estado? Digo, como las cárceles, PPP. Por uso. Acá hay otros actores que también tallan, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, ¿no? Con el que coordinamos, incluso el Ministerio de Transporte tiene dentro suyo un consorcio metropolitano de transporte público, que obviamente hay que potenciarlo mucho más, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo en muchas entrevistas, en mi departamento funcionan 3 sistemas de transporte distintos. El departamental, las líneas departamentales, o sea que salen de Canelones y llegan a Canelones, no atraviesan la frontera. El metropolitano o el suburbano, que se le llama, que es el que va y viene de Montevideo, y después el interdepartamental. Claro. Yo tomaba la cita que venía de San José cuando venía a estudiar a Lipa. Entonces, tenés 3 sistemas que conviven, que coexisten y que no tienen las mismas reglas de juego todo. Claro. Entonces tenés que acompasar, y después algunos de esos sistemas, como por ejemplo el transporte metropolitano o el suburbano, cuando entra a Montevideo, ahí entra una especie de competencia con el transporte urbano montevideano. Entonces hay que estar coordinando el precio siempre, es un problema. Por eso digo, ¿quién ha decidido hasta el presente? ¿Las empresas o las políticas departamentales? No, las políticas públicas. Políticas públicas que son los responsables de que... En el suburbano es el Ministerio de Transporte de las Públicas, ni siquiera Montevideo. Nosotros coordinamos porque competimos justamente, hay que tener una cierta lógica, pero es el Ministerio de Transporte de las Públicas. En realidad deben tomarse medidas ahí, ¿no? Sí, y lo estamos Cualquier decisión tiene que ser tomada a ese nivel, e incluso con los privados. También es bueno decir que la percepción que se tiene de transporte público es bastante pareja, salvo en algunos corredores, donde la gente, por ejemplo, ahora tiene otras líneas y tiene para elegir. Antes elegía una línea sola, una sola empresa. Ahora, por ejemplo, en ese corredor, tú hablabas del corredor 101, sí. Hoy hay otra realidad en el corredor de la ruta 101 que antes era una cosa bastante olvidada. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, la dinámica económica y la dinámica demográfica ha ido a una velocidad que, evidentemente, a nivel de política pública, vamos a tener que ver si nos ponemos a tiro. También las leyes impulsan mucho, aunque no parezca, ¿no? Porque ahí hay toda una cantidad de empresas que utilizando el tema de zona franca y de parque, que se fueron instalando y que de alguna manera marcaron un cambio de la industria a la industria importación y industrial, ¿no? La logística, básicamente. Mucha logística, hay mucho ahí de logística. ¿Hay más logística? No, hay algo también industrial, farmacéutico, químico, farmacéutico. Nanotecnología está ubicada ahí, hay algunos emprendimientos hasta tecnológicos. Ese es el gran cambio inclusive que ha tenido el mundo, la tecnología, la producción nacional, la producción mundial, y cómo si no se proyecta, digamos, a largo plazo, a mediano plazo, con los cambios, incluyendo los cambios instrumentarlos son muy lentos, por más que uno sea visionario. Por ejemplo, tú quieres cambiar el tránsito de Montevideo, el transporte, para decir de alguna manera, el tránsito, el transporte, todo hay que mejorar. Pero te das con barreras con muchos intereses, ¿no? Sí, de todas formas son las batallas. Pero entonces un proyecto fuerte, estatal y departamental podrían con eso, y con las empresas al lado, como tercera pata. Sí, claro, obviamente, cuando nosotros hablamos, bueno, primero, ya ha habido algunas cosas, o sea, el tema Reincop famoso, que fue muy doloroso, porque la verdad hubo un montón de cooperativistas que la pelearon hasta el final. Yo hablé con Tabaré y me dice, de mi época se estaba por cerrar Reincop. O sea, y hubo políticas que, bueno, buscaron darle viabilidad. O sea, nosotros nos tocó la desgracia de decir... o ponemos más de los 25 millones de dólares de subsidio que ponemos en total, que no los teníamos,
o aumentamos el boleto. Decidimos, bueno, encontrar un camino que fuera realista, con el dolor en el alma, porque yo sé lo que implicó para muchos cooperativistas convencidos eso, pero había que hacerlo, y había que tomarlo. Nos tocó a nosotros tomar la decisión. Parece no estar del todo No, está bien. ¿Sabes lo que estoy pensando también? Que tendríamos que hacer una especie de libro blanco de la memoria nuestra, porque, por ejemplo, el boleto estudiantil empezó a nivel metropolitano. Sí. Fueron las primeras coordinaciones que después se generalizó en todo el país. Por ejemplo, un proyecto de la Unión Europea que hicimos hace unos años, cuando estaba Ricardo y Marcos, que fue el proyecto de Cuenca Arroyo Carrasco, donde hubo políticas sociales de un lado y del otro del desarrollo, que la gente de repente hoy, nosotros mismos nos olvidamos. Por ejemplo, políticas sociales de un lado y del otro que nos hemos contagiado, pero por ejemplo el Canelones crece contigo, después terminó siendo Uruguay crece contigo. O sea, han pasado cosas y hemos avanzado. Por ejemplo, yo creo que también cuando hablamos de la memoria y hacer una historia, no nos olvidemos que Montevideo tuvo su primer plan de ordenamiento territorial, no me acuerdo qué año, el POT. Sí, claro. ¿No? Cuando Montevideo hizo su plan de ordenamiento territorial, el resto del país no ordenó nada. Entonces nosotros que somos vecinos privilegiados de Montevideo, que estamos pegados, recibimos los rebotes de ese ordenamiento montevideano porque en Canelones no se ordenaba nada. Entonces imaginemos, y hagamos el esfuerzo, y lo estamos haciendo todo, aparece la ley de ordenamiento con todos sus bemoles y todas las cosas. Nosotros tuvimos que salir a ordenar un territorio que ya había sufrido las consecuencias de la gente que se fue porque no tuvo más remedio, de aquel que decidió irse para la costa por su nivel de vida, de tener el parrillero en el fondo, el fondito. Entonces toda esa realidad hubo que ordenarla a nivel país, y creo que Montevideo sacó ventaja porque en el tiempo se adelantó bastante. Entonces a lo que voy es, todo esto de lo que estamos hablando, los metropolitanos, los corredores, la limpieza de los arroyos y todo eso, habla de un país que en su momento estuvo bastante fracturado. Y no estoy hablando de cuestión partidaria acá solamente, que puede tener que ver, no me olvido cuando yo te digo, se limpiaba el arroyo de un lado y del otro lado, no, me parece insólito. Sino que hoy a nadie se le ocurre en este país, ninguna intendencia se le ocurre, no coordinar con la intendencia vecina. Yo creo que está instalado bien el Congreso de Intendentes. Sí.